Espacio donde los profesionales de la salud comparten conocimiento, experiencia y pasión por la medicina. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Francisco Bonilla Barreros, médico endocrinólogo formado en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, con experiencia en hospitales nacionales e internacionales, ponente en congresos y docente universitario. El doctor Bonilla es además cliente y colaborador de Libros Médicos de Ecuador y recomienda a todos los profesionales mantenerse actualizados. Empezamos. Buenos días, doctor Bonilla. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, tardes, noches. Gracias a Libros Médicos de Ecuador por esta oportunidad y tener esta gratificante experiencia de conversar con un médico especialista en endocrinología. Buenos días, doctor. Un gusto. Espero sea bienvenido aquí en la ciudad de Ambato. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, Doc, un gusto. He visto ahí un par de videos de usted en las redes sociales, igual al gerente de Libros Médicos, muchas gracias por la invitación. Y como estamos con otras cámaras, igual somos de la misma universidad y un gusto nuevamente estar aquí. Un gusto, doctor. Mejor, gracias por la oportunidad. Hoy vamos a aprender mucho conocimiento, vamos a aprender muchas cosas relacionadas con su ámbito, doctor, la endocrinología, dónde fue formado, cómo fue su academia, cómo ves las diferencias aquí en el Ecuador, con el extranjero. Primero que nada vamos a empezar con su trayectoria, doctor. Su trayectoria, su formación. ¿Qué le motivó a especializarse en endocrinología? Ya, Doc. Bueno, primero una pequeña introducción acerca de mí. Yo soy de Salcedo. Bueno, he vivido toda la vida ahí, mis padres son de allá. Estudié en la universidad en la Uniandes, acá en Ambato, y hice mi especialidad en el extranjero. De inicio, la verdad, yo tenía otra especialidad en mente. De inicio tenía pensado estudiar anestesiología, pero ventajosamente conversando con un par de especialistas amigos, supieron encaminarme un poquito mejor en esta situación y mi segunda opción era endocrinología. Entonces, después de conversar con ellos, me guiaron un poco más acerca de eso, entonces decidí inclinarme por la especialidad en endocrinología. Doctor, la especialidad en endocrinología para los que no son de salud, los que no estudian medicina, ¿qué estudia? ¿Qué hace un endocrinólogo? Sí, esa es una muy buena pregunta. La mayoría, al menos en ciudades pequeñas como en el caso en Salcedo, no saben qué es un endocrinólogo. Entonces, muchas veces preguntan, ¿y qué hace? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Entonces, lo común que les decimos, nosotros vemos enfermedades relacionadas a todo lo que es hormonal, lo más conocido aquí, diabetes y los problemas de tiroides. Pero además de eso vemos otros trastornos hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, osteoporosis, la alteración de lípidos, colesterol, triglicéridos elevados y algunas otras cosas más en la parte hormonal. Prácticamente se podría decir que es una especialidad nueva y ventajosamente ya hay algunos colegas en esta especialidad, entonces creo que de a poco ya va tomando más fuerza en relación a esta bonita especialidad. Es una especialidad que se ha marcado territorio últimamente, en los últimos años, doctor. Cualquier persona con obesidad acude al endocrinólogo. A veces los problemas de la alimentación también. Nos ponemos como médicos también, nos alimentamos un poco mal en el internado, en la rural, y después a la larga aparecen problemas del colesterol, los triglicéridos. Y la endocrinología estudia eso, ¿no es cierto? Exacto. Ayuda a bastante gente. ¿Cómo se controla ese tipo de problemas, doctor? ¿Hay pastillas, dieta para esa gente que dicen, es que no creen en médicos algunos? No creen en médicos, pero hay especialistas enfocados en esas enfermedades. Sí, bueno, esto en sí debería ser desde un tratamiento, un diagnóstico desde el primer nivel de salud. Entonces, muchas de las veces, y creo que todo el mundo ha escuchado que dicen, no es porque mi tiroides está mal. Entonces, como les digo a mis pacientes, no todo es culpa de la tiroides. Y obviamente
va a influir bastantísimo cómo nos alimentamos y la actividad física. Entonces, primero tenemos que ir por esto, que sería lo básico, la alimentación, la actividad física. Y obviamente si además de esto no vemos resultados, de ley necesitamos medicamentos. Para todos estos trastornos metabólicos tenemos un sinfín de medicamentos que son súper buenos, que nos ayudan bastante en esta situación. Pero todos estos medicamentos van a ir siempre acompañados con la alimentación y la actividad física. Y esos medicamentos debe guiar un médico especialista, obviamente. Así es, el médico debe ser el que prescriba en esta situación. Que no se automedique. Es importante igual que, al menos ahorita como mencionaba, para el sobrepeso, la obesidad, tenemos un sinfín de medicamentos que los utilizamos, pero deben ser controlados por los especialistas que conocemos del manejo de estos medicamentos, e igual debe siempre ser utilizados junto a la actividad física y la alimentación. Muchas veces el paciente piensa que solo con aplicarse el medicamento milagrosamente vamos a bajar de peso, pero no es así. Y también con respecto a lo que comentaba de los medicamentos milagrosos que nos ofrecen, tenía un doctor en la universidad que nos daba farmacología, entonces él decía que los medicamentos que realmente son buenos, los que necesitamos, nunca vamos a verlos en televisión. Entonces claro, estos no necesitan promoción. Si fueran milagrosos, tengo pacientes que muchas de las veces vienen y dicen, ¿sabe qué, doctor? Me ofrecieron este frasquito que me cura la diabetes, que me cura el cáncer, en este caso cáncer de tiroides. Entonces ponemos ejemplos de si fuera, no tuviéramos pacientes diabéticos, no tuviéramos pacientes con cáncer de tiroides o cualquier tipo de cáncer, no existiera ni los hospitales oncológicos. Entonces ya tenemos que tomar en cuenta estos pequeños detalles. Y muchas de las veces estos medicamentos aparentemente milagrosos son más caros que la medicina que en realidad nos va a ayudar. Doctor, nos comentó que su formación fue en Rusia. Sí. Quiero conocer, Doc, cómo fue su experiencia académica en Rusia. ¿Hubo diferencias con la academia aquí en Ecuador? ¿Puede contarnos un poquito? Claro, sí, fue una experiencia bonita. Fue algo, rápido y ventajosamente siempre converso esto, con mis amigos o en la familia, que fue por un despecho profesional. ¿Por qué? Porque, creo que desde algunos años tenemos sobrepoblación de médicos, entonces muchas de las personas, igual muchos médicos continúan sin trabajo y todo eso. Entonces, lastimosamente, como para todo hay sus trabas y todo eso, por ahí no sucedió lo que uno esperaba, y como médico también aportar en la tierra que a uno ama, al menos. Claro, gratificante. Eso, entonces, hubo por ahí todas estas dificultades, entonces conversé con mis padres, que siempre me han apoyado. Gracias a ellos soy lo que soy hasta ahora. Entonces ellos siempre me han apoyado. Entonces hubo la idea, que fue algo por ahí, después ya analizando, digo, sí fue algo heavy que me propuse, y después digo como que, no cualquiera va a tomar la decisión así por así e irse a un país que no conocemos, y la verdad fue mi primer viaje fuera del país que hice, entonces fue con propósito de la especialidad. Entonces sí fue un cambio brutal, así, un choque brutal. Entonces, al menos la cultura, obviamente más de la familia que vamos a extrañar, la comida. Claro, la comida. Y Doc, ¿y el idioma, hubo dificultad? ¿Cuánto se le tomó aprender el idioma? Ya ventajosamente nos dan el curso para el idioma, entonces más o menos dura un año eso, ¿no? Entonces vamos a probar el idioma, pasamos a la especialidad. Ah, chévere. Ajá, entonces sí es muy difícil el idioma. Entonces ventajosamente, como en el hospital pasábamos ya en nuestra área, era casi lo mismo, entonces ya hasta por inercia uno se iba aprendiendo los términos, todo lo que conllevaba esto. Entonces sí, allá hay hospitales de alto nivel, principalmente porque tienen accesibilidad a todas las pruebas, los insumos, toda esta situación. Entonces, por ejemplo, dicen, no, yo necesito hacer este examen, hágale.
entonces quiere hacer este examen, hágale. Entonces, Y eso allá creo lo que es menos, un gran- perdón que le interrumpa, Doc. Me imagino que la ecografía debe ser ya primordial en el examen físico. O sea, ya les hacen de todo. Les hacen un test así en general de todo, todo, todo. En primer nivel. Sí. Entonces, eso es algo que tienen ellos, o sea, la accesibilidad a los exámenes de laboratorio, de imagen. Entonces, ahí es la gran diferencia que tenemos con la educación de allá, ya que acá por la necesidad mismo nos enseñan a ser más clínicos. Claro. Entonces nosotros tenemos ya la sospecha diagnóstica, entonces decimos, podemos hacer este examen, igual limitándonos a los exámenes que dispongamos en la casa de salud. Entonces ahí nos El enseñan a Ecuador hacer, tiene buena escuela clínica. somos, creo que Sudamérica mismo Sí, somos Latinoamérica. bastante clínicos, entonces por estas cositas también que nos enseñan a ser clínicos. Y creo que esto es algo bueno porque también no gastamos recursos que pueden necesitarlos para otras cosas, entonces vamos a lo que realmente conlleva la sospecha diagnóstica y pedir los exámenes necesarios para eso. Obviamente si todavía algo no nos cuadra, ya podemos pedir otros exámenes más. Doc, Ajá. la pregunta del millón. Yo que recién salí de la rural, quiero irme a Rusia. ¿Cuánto dinero debo tener? Un Bueno, mínimo para ir, porque todo es dinero. Claro. Aquí en Ecuador, el posgrado, afuera, todo es dinero, chicos. sí, es exacto. Entonces, bueno, más o menos, pongámosle unos 35.000 en Rusia más o menos. En Porque Rusia. ventajosamente, a pesar de toda esta situación que tenemos en el Ecuador, el dólar nos ha ayudado bastantísimo. Entonces, el cambio de la moneda de allá de Rusia con lo de nosotros nos ayuda bastante. Y depende del en relación posgrado, o todos los posgrados cuesta eso. Hay posgrados que cuestan un poquito más, por ejemplo, en dermatología, los como todo. quirúrgicos, de eso, ¿no? Lastimosamente ahora a los colegas ya que conversan, a los amigos principalmente que quieren ir a hacerse una especialidad por allá, ahora ya no les recomiendo tanto porque por todo este conflicto que tenemos entre los dos países que conocen. Entonces hay bastantes dificultades, el cambio del dinero, subieron un poquito más los precios, incluso los vuelos son muy caros. De hecho yo para regresarme creo que hice un viaje de 3 días porque ya no hacen escala, por ejemplo, en Europa que hacía. Entonces desde de Rusia a Turquía, de Turquía a Colombia, Panamá y Ecuador. Entonces es un vuelo Cansado. bien cansado. Entonces tenía que regresar porque a del lugar. ¿En qué parte Entonces, de Rusia? En Moscú. Moscú. Sí. ¿Hace frío? Bueno, uno escucha Rusia Claro, de una piensa se, el le, frío, se ¿no? imagina que es el frío, pero ya ahí tiene las 4 estaciones. Oh. Igual el verano es verano de veras. Entonces mucho calor. Yo al menos soy team frío, entonces prefiero el frío que Dele por dos. el calor. Y lo que era un poquito difícil era el cambio en sí de las estaciones que por ejemplo en invierno ya a las 3, 4 de la tarde ya era todo oscuro. En cambio en verano a las 9, 10 de la noche recién comenzaba a anochecer, entonces como que esto también a uno le cambia el ciclo del sueño y todo eso. Y creo que lo más importante, bueno, la cultura es rica en cultura ahí. Lo que me encantaba era la arquitectura. O sea, había edificios, iglesias así muy, muy hermosas, pero creo que en la comida nadie nos gana. No. Ya no teníamos un encebollado verde, yuca, así, entonces incluso los condimentos. ¿Qué comen que los tenemos, rusos allá? tienen un plato típico que se llama borsch, que es algo como una crema de remolacha, algo así. Pero no de igual al encebollado. No, para nada. Incluso la sazón que tenemos nosotros es muy diferente. Muy diferente. Entonces, uno al salir del país por estas situaciones, estar mucho tiempo fuera, ahí valora lo que tenemos acá, tanto familiar, lo gastronómico. Hay cosas que quizás no nos gusten aquí, pero ya por esta situación, entonces uno regresa y dice, no, hasta yo me quiero comer esto, yo qué sé. Por ejemplo, allá un cuy no va a encontrar, ya los tienen como mascota, y al menos a los latinos, principalmente a los peruanos, bolivianos, ecuatorianos, no les venden. Por el hecho de que se van a comer a la mascota. Qué hijo de madre. Sí, Pero sí, entonces son cambios que... Mucho choque cultural también, ¿no? Claro, o sea, sí, es que hay bastantes culturas, o sea, como es, al menos la universidad que estábamos es una universidad enorme, entonces hay de Muchos muchos países,
de Asia, de África, de todos esos sectores, así. Entonces son choques y uno también aprende las diferentes culturas. Por ejemplo, algo que para nosotros puede ser extraño, para las otras culturas es algo normal. Entonces eso también es lo bonito de aprender de conocer más culturas, claro, de abrir la mente, exactamente eso, porque uno le abre bastantísimo la mente. Entonces al menos sale del circulito que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces nos expandemos y conocemos más cosas que a la final nos ayudan bastantísimo. Doc, muy interesante toda su formación en Rusia. La verdad es admirable que un médico salga a buscar nuevas oportunidades en otro país, porque lamentablemente aquí en Ecuador está bien complicado. A veces los cupos de los posgrados ya están amañados, ya tienen nombre y apellido, o solo sacan pocos cupos ciertas universidades, piden carpeta, experiencia, maestrías, doctorados, artículos, publicaciones. Y la verdad es bien complicado. El que tiene dinero, el que tiene padrino en Ecuador, es muy admirable, Doc. Vamos a cambiar un poquito el enfoque del podcast. Nos hablaba un poquito de cáncer de tiroides, de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad. ¿Usted cree, doctor, que es importante hablar en la actualidad sobre el cáncer de tiroides? Sí, bueno, ya pasando a algo más lo que me corresponde, entonces sí, creo que bueno, en general es algo que debemos hablar de muchas enfermedades, pero como comentábamos, porque un poquito de mi fuerte en lo mío es acerca del cáncer de tiroides. Entonces sí es algo importante hablar, ya que bueno, últimamente hemos visto que ha aumentado el número de casos en relación al cáncer de tiroides, pero por muchos factores. Por ejemplo, que ahora se hacen ecografías de cuello principalmente a diestra y siniestra. Entonces recientemente tuvimos el caso de una paciente que se fue a un centro médico por un dolor de pie, y cuando pasaba por aquí, entonces hagámosle de una vez un eco de cuello. O sea, no tenía nada en relación, y bueno, ahí la señora le salió un nodulito, entonces, pero bueno, ventajosamente nada que ver, ¿no? Entonces, por estas situaciones ha ido aumentando los casos de cáncer de tiroides. También ventajosamente dentro de todo esto, bueno, creo que hasta uno como persona al escuchar cáncer Da miedo. le va a dar miedo, y lo principalmente que vamos a relacionarlo es con la muerte, ¿no? Entonces dentro de todo esto, ventajosamente el cáncer de tiroides es el cáncer menos agresivo que tenemos. Incluso su tratamiento es muy muy distinto a los otros tipos de cáncer que conocemos. Entonces esto es por una parte lo bueno de esto. Cáncer de tiroides da síntomas. ¿Cómo yo sé que tengo cáncer de tiroides o no me da síntomas y voy a vivir preocupado? ¿Debo irme al médico? ¿Cada cuánto debo irme al especialista? Ya. Bueno, el cáncer de tiroides en sí no nos va a dar, bueno, ningún cáncer nos va a dar señales antes de conocerlo. Ya lastimosamente la mayoría de cáncer que conocemos ya dan señales ya cuando están en etapas avanzadas. Entonces, para esto no, salvo que tengamos ya alguna masa aquí en el cuello que sea visible, palpable, entonces ahí puede influir, ¿no? Pero por lo general los pacientes que ya se les diagnostica cáncer de tiroides nos dicen, pero doctor, siempre me han hecho los exámenes de sangre y no me salía nada ahí, así. Entonces, todavía no tenemos una prueba exacta que nos ayude a detectar en sangre antes del diagnóstico, ¿no? En sangre lo que utilizamos son para ver cómo está funcionando la tiroides. En este caso que podemos tener un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. En lo que sí tenemos que ver es en la ecografía, que como mencionamos no se pide a todo el mundo la ecografía. Debería pedirse a pacientes que tengan ya antecedentes de familiares, principalmente de primera línea, cáncer de tiroides, por ejemplo, los papitos, hermanos. Entonces sí, también cáncer de tiroides un poquito más agresivos, pues ya que tenemos algunos tipos de cáncer de tiroides. Entonces, en relación a eso igual, por ejemplo, al hacerse un eco de tiroides vamos a tener muchos pacientes que van a tener nódulos. Claro. Pero en su mayoría los nódulos son benignos. Tenemos unas escalas que calificamos
en imagen viendo si es que realmente tiene sospecha de malignidad, entonces después procedemos a los demás exámenes. En ecografía es el TIRATS, ¿no? Y Exacto. la citología es el Bethesda. Bethesda. Ah, Entonces, de me acuerdo a acuerdo. eso, vamos valorando incluso de los nódulos que pedimos punciones, en su gran mayoría son negativas. Entonces, mantenemos en seguimiento y todo eso. Entonces, uno al menos como especialista y en esta rama lo que busca es al paciente tranquilizarle y no asustar, porque la mayoría de pacientes vienen con que no me dijeron que si no me opero el cáncer se va a arreglar, que si no me voy a morir. Entonces son cosas que lastimosamente les hacen asustar a los pacientes, no les dan buena información. Entonces muchas de las veces sin hacer una punción, que es la que nos va a indicar si necesita tratamiento quirúrgico o no, entonces el paciente viene así asustado. Entonces, como le comentaba, la mayoría podemos tener nódulos y depende de las características de los nódulos va a ser la punción y el seguimiento que tenemos que Así hacer. que Entonces, si eres una persona, un paciente que tienes un nódulo, acuda al médico claro, de para, confianza. en ese caso para tranquilizarlos más que todo, ¿no? Y guiarles. Por ejemplo, a mí en la consulta me gusta incluso hacerles un dibujito, explicarles. Tengo igual ahí un par de maquetas de la tiroides, entonces así les explico. Y es importante aclarar que la tiroides lo tenemos todos, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, doctor, me dijeron que tengo tiroides. Pues la tiroides es un órgano que tenemos todos, que una glandulita chiquita que queda en la parte baja del cuello en forma de mariposa, entonces ¿Y la tenemos qué hace esa hormona para los que no estudian medicina? Porque escuché que habló del hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Hay pacientes que tienen esas enfermedades o dicen, ¿qué síntomas nos da el hipotiroidismo? ¿Qué síntomas nos da el hipertiroidismo? Exacto. ¿Puede explicarnos un poquito, Doc, Claro. para la audiencia? En este sentido, entonces tenemos la tiroides, como les comentaba, produce hormonas, ¿no? Entonces, estas hormonas nos ayudan a regular un montón de cosas en el organismo, como puede ser el metabolismo, la temperatura corporal principalmente, se influye en esto de la piel, del cabello y algunas cosas que hace la famosa tiroides. Entonces sí, como comentábamos, tenemos dos enfermedades principalmente, el hipotiroidismo, que es la disminución de la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, por ende, hipo menos, Bajo. ¿no? Entonces, esto, lo que nos dice la literatura no es que obviamente va a presentar todos, lo típico, que de cabello, uñas débiles, piel seca, aumento de peso, que es lo cansancio, fatiga, que es lo Así que si una paciente está cansada, aumenta de peso, hace ejercicio, dieta, pero sigue aumentando de peso, está más lenta, se le cae el cabello, acuda al médico especialista. para descartar si es que es problema de la tiroides. Como comenzamos al inicio, no todo es culpa de la No tiroides. todo es culpa. Ah. Sí, por lo general. Puede haber otras enfermedades también endocrinas, hormonales. Exacto. Por lo general, a veces no nos cuidamos de la alimentación, no hacemos actividad física y decimos, no, es que me dijeron que es problema de la tiroides. Y los triglicéridos también pueden. Sí, como está afectado el metabolismo, va a afectar en relación a esto también. Pero se ha demostrado que el aumento de peso en un hipotiroidismo principalmente es un hipotiroidismo descompensado que se va a producir por la retención de líquidos, ¿no? Por la retención de líquido, el aumento de peso va a ser por eso, entre un 3 hasta un 5% máximo del peso total, pero por esta retención de líquidos. Entonces, una vez compensado todo esto, ni por dónde culparle a la tiroides del aumento de peso. O sea que si es que sube de peso, no está en tratamiento, va al médico, comienza a tomar pastillas, medicación, va a regular su peso después, va a estar más controlado. Como le decía, no es en relación mucho al aumento de peso, ¿no? Es por la retención de líquidos. Pero de ahí no está tanto en relación a eso. Obviamente tenemos que ver los otros factores que mencionábamos, los más importantes. Pero una vez regulada, ni por dónde culparle a la tiroides, que seguimos aumentando de peso. Hay pastillas para la tiroides. En este caso, para el hipotiroidismo, que nos ayuda un montón, la famosa y la maravillosa levotiroxina, ¿no? Entonces esta pastilla, como es hormona tiroidea sintética, esta nos ayuda a complementar, suplementar lo que nos falta de hormona tiroidea. Entonces esta es la que se utiliza y es la única. Algo muy importante, la levotiroxina es en relación a la función de la tiroides. No es que tomando la levotiroxina
va a incidir algo en los nódulos, a que desaparezcan, a que aumenten, disminuyen, ¿no? Esto es hormona tiroidea solo en relación a la función de la Depende, tiroides. cada paciente es personalizado. Y claro, obviamente la dosis es individualizada para cada paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, dicen, no, es que yo estoy tomando de 100 y mi primo está tomando de Y 50. por no ir al médico Comienzan como que a... Y también es muy importante la toma de esta pastilla, ¿no? Ya que además de ser magnífica, maravillosa, es barata. Entonces la toma también es muy importante. ¿Puedo tomarme esta pastilla después del café, antes del café? Porque a veces he visto que se Eso. toman después del café. Eso es un punto muy importante y creo que al menos un hipotiroidismo podemos tratarlos ya todo desde el primer nivel de atención. Lastimosamente sí tenemos esta deficiencia en tratamiento al menos de enfermedades tiroideas, ¿no? Entonces sí es muy importante el tratamiento, la toma de la levotiroxina, ya que debe ser tomada en ayunas, con el estómago vacío, con agua normal, agua simple, o sea, del botellón, de la llave, agua normal. No calentarla, no poner las gotitas de limón, nada. Y esperar mínimo, bueno, eso se 45 minutos después de desayunar, pero hay que exagerar un poquito. Claro. Mínimo 1 hora. No tomarlo junto a ningún medicamento, suplemento, vitaminas, nada. A veces dice el paciente, no es que me tomo con mi agüita aromática o con mi jugo verde. A la final, o sea, son ya algo que altera la composición del agua en este caso, entonces estas cositas van a influir. Y es muy importante también, ningún medicamento deberíamos tenerlo en pastilleros, ¿no? Sino los señores que hacen las pastillas están sacando el aire de gana poniéndolos en su blister y así. Entonces al menos la levotiroxina es muy delicada en eso, ¿no? Y no fraccionar la pastilla, debe ser dosis enteras. Ventajosamente tenemos presentaciones de todos los tipos, desde 25 hasta 150, las intermedias de 88, 112, 137. Entonces esto es con la finalidad de evitar fraccionar la pastilla, ¿no? Entonces esto es un ¿Y la error que levotiroxina con cuánto les? ¿Con unos 6 o...? Depende, podemos iniciar con 1,2, 1,6, 1,8, depende del paciente, o depende de los niveles de TSH, también tenemos como unas escalitas que inicia de 50, 75 y todo eso. Y a partir de las 6 semanas, 8 meses, que sería el mes y medio, 2 meses, hacer un nuevo control de TSH. Es muy importante también no pedir todas las test. Claro, eso es lo que, por ejemplo, o sea, como médico general yo solo pidiera pidiera TSH y T4, ¿no? No, la importante es TSH y T4 libre. T4 libre. T3 no me da mucha información. Ajá. Hay otros casos que ya son muy complejos que nos van a ayudar, pero en caso de primer nivel, hipotiroidismo, TSH, T4 libre, suficiente. No de ayuda para ver si es subclínico, clínico. Sí, y el tratamiento sí en un hipotiroidismo ya clínico. Si no se trata un hipotiroidismo, ¿qué les va a dar a esos pacientes, doc? Va a continuar con las molestias, cansancio, la falta de ánimo y todo eso. Y va a alterar igual su metabolismo y muchas cosas. O sea, la calidad de vida no va a ser la Así que óptima. acudan al médico especialista. Doctor, ¿está usted en Salcedo? Sí, todos los fines de semana vengo a Salcedo, entonces tengo ahí mi consultorio y atiendo los fines de semana, porque lunes a viernes paso en Quito. Entonces, ¿Allá también da consulta de pronto? Sí, en las tardes. Ahí por si acaso, al doctor Bonilla. Ajá, eso es lo principal. Es algo muy bonito en esto de la, sí, es bonito, de la tiroides, y también algo que vamos a escuchar bastante, los mitos en la alimentación. También. Me imagino que habrá escuchado sí, que no brócoli, no yuca, no ¿Y usted qué opina de todo eso? Eso igual son mitos que ya están desechados ventajosamente, ¿no? Son alimentos fundamentales. Son alimentos fundamentales, igual no es que el paciente se vaya a comer, yo que sé, 5 brócolis todos los días. Hay muchas de las personas que no nos gusta el brócoli. Entonces son cosas que ventajosamente ya vamos desmitificando, y es importante igual con los colegas ir conversando eso para que haya una mejor atención al paciente, ¿no? Porque son cositas que ya desde el primer nivel ya vamos viendo, entonces ya desde ahí igual desaturamos a los hospitales de tercer nivel por cosas que ya podemos ir viendo desde los centros de salud y todo eso. Entonces sí es muy importante en este caso conocer un poquito más de esta glándula maravillosa. Ahora
ahora nos vamos a enfocar en otra enfermedad también, doctor, importante de su rama, la diabetes. La diabetes hay aquí en la Tacunga, en Quito, la costa, en el oriente. Es una enfermedad multifactorial que ha invadido el Ecuador. Sí. Queremos conocer, doctor, que nos explique más que todo qué es la diabetes, qué variantes hay, factores de riesgo para esa gente que no es médico, que no estudia medicina. Sí, bueno, la diabetes es el aumento de glucosa en sangre, ¿no? O como vamos a escuchar, que es que el azúcar se nos subió. Entonces, tenemos algunos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que por lo general es por la destrucción de las células beta del páncreas. Entonces esta, como no tenemos ya la producción de insulina, va a ser insulino dependiente. Entonces esto por lo general vemos en niños, adolescentes de edades tempranas. Muy temprano. Sí. La tipo 2, que esta ya es adquirida, esta sí va a influir bastante la alimentación, el estilo de vida principalmente, ¿no? Y obviamente, como toda enfermedad, entonces sí va a tener ¿qué se puede ser? Su porcentaje hereditario, como toda enfermedad, ¿no? Al menos en pacientes con antecedentes familiares en primera línea, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lastimosamente, si ya sabemos que es algo hereditario, ya con la genética, con esto de la herencia, ya no podemos luchar, pero ya es algo para que nos va a decir que tengamos más precaución en eso, ¿no? Entonces la diabetes tipo 2, tenemos diabetes en el embarazo y otros tipos de muchas embarazadas con diabetes también. Sí, pero por lo general, bueno, es por el aumento de peso y todas estas situaciones que se va viendo, ¿no? Es importante esto de la clasificación que me preguntó, porque muchas veces los pacientes dicen que tengo diabetes grado 2 y uno al ver un número mientras más alto es, piensa que es más grave, ¿no? Entonces es muy importante esto también, aclarar al paciente que no es el grado de un grado 2 o un grado de más severidad, de más peligro, sino que son los tipos que vamos teniendo. Entonces, igual muchos de los pacientes van a pensar que antes, bueno, se pensaba que ya un paciente diabético de ley iba a tener una mala vida, iba a diálisis, les daba infarto, que pie diabético les cortaban los pies y todo eso, ¿no? Pero ventajosamente se ha demostrado que los pacientes que tengan un buen control metabólico, tomen su medicina, evitamos todo eso. Y alrededor del tratamiento de la diabetes vamos a escuchar muchas cosas, me imagino que... El Herbalife, la moringa, ¿qué más hay? Me imagino que igual en su centro de salud escuchó que no, que si usas la insulina, te vas a quedar ciego, te van a cortar el pie y muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, son mitos que tenemos que esto se va a presentar si es que no nos controlamos, no tomamos la medicación. Esto sí va a presentar, por ejemplo, que se va a quedar ciego, que la insuficiencia renal, los infartos, el pie diabético. Entonces esto es sí porque no toma el medicamento el paciente. Ventajosamente ahora ya tenemos insulinas que son súper buenas, medicamentos vía oral que son súper buenos. Obviamente son hasta equipos. Por ejemplo, yo cuando leía, hay equipos de automedición de la glucosa que solo he visto en primer mundo en libros. La otra vez me llegó a Simiato un padre, me imagino que la iglesia le manda, claro, pero tenía el equipo avanzado y en el teléfono le daba todos los picos. Sí, son medidores de glucosa continuos que no he visto aquí. Son unos botoncitos que los colocamos aquí en el brazo. Entonces esto es lo que nos ayuda sí, ventajosamente ya esta tecnología que ahora como todos los celulares ya son inteligentes, entonces en su aplicación va y por esta tecnología si usted solo le pone aquí el celular, la acerca y ya le marca ahí cuánto tiene de glucosa. Son equipos súper buenos que principalmente lo utilizan los diabéticos tipo 1, los pacientes que utilizan insulina, pero bueno, al menos acá sí son caros estos medicamentos, y cada botoncito por lo general lo cambiamos cada 14 días. Entonces sí es un poquito el gasto, pero o sea, las personas que tienen la accesibilidad para esto es algo nos ayuda de mucho, ya que el paciente evita estarse pinchando los deditos cada rato. Entonces, para las personas que no saben, dicen, ¿y por qué les pinchan el dedo? Y
¿En qué influye eso en la diabetes? Sí, eso es para un control, pero principalmente ya un paciente diabético. Hay bastantes pacientes que he visto que se sienten mal o así, que no tienen diagnosticado diabetes, dicen, me pinché, pero mi glucosa estaba alta, estaba baja. Entonces esto es más para un control. Los exámenes que tenemos en laboratorio son otros que nos ayudan para esta situación, ¿no? Eso es como un monitoreo para ver cómo está nuestra dosis, principalmente. Nos pasaron dos preguntitas ahí los seguidores, Doc. Claro. Vamos a cambiar un rubro a regresar al tema de tiroides. Claro. Dice un seguidor, ¿qué pasa si existe algún nódulo? Ya. Si existe algún nódulo, tenemos que valorar las características como estábamos conversando, principalmente esto del TIRATS. Entonces el TIRATS, al tener una escala, también va a tener números ahí, ¿no? Pues a veces igual le asociamos, como decíamos, el número más alto, más grave, ¿no? Entonces igual trabajamos junto a los colegas imagenólogos, somos los especialistas en todo eso. Porque entonces, depende de la imagen, orienta al especialista. Si el exacto. imagenólogo no pone que vea alguna cosa llamativa, usted no va a tomar atención también. Igual nosotros, al menos en tiroides, vemos la imagen. También se enfoca. Vemos la imagen, entonces de acuerdo a eso vamos viendo las características. Porque la ecografía es operador dependiente también. ¿Se ha visto? Sí, se varía bastante, las características, pero igual nosotros vemos ahora venturosamente hay ecógrafos que captan lesiones hasta de 1 milímetro, entonces eso. Si es que hay algún nódulo, debemos ver las características, pero en su gran mayoría los nódulos son benignos y hacemos solo seguimiento, que puede ser semestral, anual, dependiendo de las características de un nódulo. Si ya nos orienta que sea maligno, se saca. Si nos orienta, tiene características de malignidad, hacemos primero una punción con aguja fina, que es meter una agujita, sacar la muestra de este nódulo, ponerla en las plaquitas y ya, ¿no? Entonces, alrededor de las punciones también hay varios mitos que dicen, no te dejes pinchar porque si es cáncer, el cáncer se va a regar. Así saben. ¿No? Entonces, son cosas que vamos a escuchar, ¿no? Y a la mayoría de mis pacientes les digo, no haga caso a lo que le diga la familia, el vecino, porque muchas de las veces en vez de ayudarnos nos ponen peor, nos hacen sentir peor, entonces es muy difícil eso, ¿no? Entonces, la mayoría podemos tener nódulos, depende de las características de los nódulos, dependiendo de eso será necesario ver si es que hacer algún otro examen o mantenerlo en vigilancia, ¿no? Entonces, no nos va a pasar nada si tenemos nódulos. Si es que es un nódulo ya con una función positiva, entonces hay que operar. Después vamos a contestarles a los que están en el live del doctor Gavilanes también, pero sí. Más despuesito. Otra pregunta también de sus seguidores, Doc. Si tengo hipotiroidismo y resistencia a la insulina, ¿puedo colocarme Ozempic? Claro, pero igual todo esto es valoración del especialista, ¿no? A veces estamos con unos kilitos de más y decimos, no voy a los Ozempic, bueno, los medicamentos, porque no podemos hacer marcas, los medicamentos que tenemos, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de medicamentos para esto de bajar de peso, y estos medicamentos principalmente que son inyectables de inicio fueron utilizados para tratamiento de diabetes, pero se vio efecto en el peso, entonces ahora son utilizados los para nuevos esto de fármacos peso. para el peso. He visto también que abusan del Orlistat. He visto en TikTok. Bueno, eso no es tanto. Tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos son súper buenos, pero deben ser prescritos y vigilados bajo un especialista, ¿no? Entonces, no todos son candidatos para estos medicamentos, su costo es alto, entonces debemos ir valorando poco a poco las dosis que igual debemos ir colocándolas. Entonces, todo debe ser primero la valoración por el especialista, puede ser que tenga algún otro trastorno hormonal. Entonces todo esto hay que descartar y ahí ver la necesidad de utilizar estos medicamentos. Vamos a responder acá también, muchachos. Claro. Porque vi a algunos que comenten, chicos, acá en el live del doctor Gavilanes. ¿Qué pasaría si al momento de la dosificación el paciente excede la dosis indicada? ¿Efectos adversos? Me imagino que es de la levotiroxina. Sí. Ya, si es que no es la dosis adecuada y tenemos una dosis alta de levotiroxina, el paciente va a tener un hipertiroidismo por el medicamento. Entonces lo principal que puede provocar y tener el paciente es taquicardia, ansiedad, ¿no? Pero esto vamos viendo. Hay que tener en cuenta que el tratamiento para un hipotiroidismo
Y para un cáncer de tiroides que utilizamos igual levotiroxina son muy distintos, ya que los niveles, los rangos de laboratorio, dependiendo el cáncer de tiroides, los manejamos de otro tipo, ¿no? Entonces esto ya es algo un poquito más. Y saludos, doctor Bonilla, también. Gracias. Eso, Doc. Sigamos en el podcast, Doc, hablando de diabetes. Estábamos conociendo esta enfermedad muy frecuente aquí en el Ecuador. ¿Qué consejos daría a la población que tiene ese familiar diabético? Tienes, perdón esa palabra, ya no se dice diabético, se dice paciente con diabetes. ¿Qué le diría? A veces dicen, ¿me puedo tomar los jugos con fruta? ¿Me puedo freír las papas fritas teniendo diabetes? ¿Tengo familiar con diabetes? No tengo, pero tengo riesgo. Claro, como decíamos, la diabetes que más tenemos aquí es la tipo 2. Entonces, en este sentido, obviamente es por el estilo de vida que tenemos, el factor, el antecedente familiar también influye. Entonces, todo esto para un buen diagnóstico, hay que tener en cuenta todo esto, que ya desde una resistencia a la insulina que vayamos viendo, ya una glucosa alterada en ayunas, que sería una prediabetes, y todos estos factores ya son como que preámbulo para futuro si no nos cuidamos desarrollar diabetes. Entonces, lo indicado, acudir al médico, hacernos los exámenes necesarios, no consumir medicamentos o productos aparentemente que, me imagino que usted sabe que igual hay bastante evidencia de que estos productos que son muy conocidos, que aparentemente curan todo y nos benefician, tienen bastante toxicidad hepática. Sí, entonces, ya salieron artículos también recién por de eso, esos entonces hay que famosos. tener mucho cuidado cualquier cosa que consumamos. Yo, como les digo a mis pacientes, para mí lo natural es que tengamos nuestra huerta, la manzanilla, lo ponemos en la agüita hervida, nos tomamos esa agüita, eso es natural, algo que nosotros mismos estamos haciendo. Ya que venga en un frasco, en una cápsula, ya deja de ser algo 100% natural. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo lo que consumimos. Entonces, como decíamos, ahora los medicamentos actuales para la diabetes, las condiciones que tienen que sean protectores renales y cardíacos, ¿no? Entonces nos ayudan a cuidar corazoncito y riñón, y ventajosamente tenemos muchos medicamentos que son súper buenos para un buen control de la diabetes. Y obviamente, además de la medicación, va a influir bastantísimo la alimentación, como comentaba, si es que puedo comerme mi papa frita y todo eso, que obviamente todo eso es muy rico. Entonces va a influir, como se le dice a los pacientes, si se está cuidando, obviamente una reunión, claro, de vez no en pasa cuando, nada, de vez en cuando puede desmandarse. Y nosotros igual trabajamos en conjunto con nutricionistas que nos van a ayudar bastante, y bueno, que todas las enfermedades deberían igual tratar con un psicólogo, porque todas estas claro. cosas nos van a ayudar. Y en este caso igual no es solo del paciente, porque no es justo que el paciente esté con su plato de ensalada y así, y los demás estén con su pollo broster, su Coca-Cola, claro, sino que es un cambio en el entorno familiar, todo eso, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar en Acá conjunto. también otra pregunta, y me llamó la atención esta pregunta, Doc. Dice, ¿es normal que existan mareos permanentes después de inyectarse la insulina? No debería ser normal, pero puede ser un signo de alerta. Claro. Puede ser que la dosis de insulina esté Sí. alta. Entonces tenemos algunos tipos de insulina que utilizamos, y dependiendo de esto hay que controlar. Entonces cuando tengamos estos síntomas, por ejemplo, que comenzamos a sudar frío, nos sentimos mal, ahí es indicado utilizar el glucómetro, pincharnos el dedito y ver una los hipoglicemia. niveles. Lo más probable es que posiblemente. tenga una hipoglicemia. Entonces, ¿Qué se hace en un paciente que es diabético y le dio una hipoglicemia por alguna dosis mal hecha o porque se sobreexcedió la dosis? en este caso, tratar de consumir algo azucarado. Lo que tengamos a la mano, obviamente. Si tenemos algún caramelito, jugos, principalmente de naranja, algún jugo puro, o si no, en un vasito con agua, ponerle azúcar. Entonces algo que esté dulce para compensar esta baja de glucosa, que sería algo a la mano. Pero son en hipoglicemias leves, porque van a tener hipoglicemias que van a ser más
peligrosas que van Ya a en necesitar hospital. asistencia ya de otra persona. Entonces, si vemos todas estas cosas ya de inicio que tengamos estos síntomas, acudir al especialista para controlar sus niveles, la dosis de insulina. Entonces, si es que ya tenemos más algo, ya que a veces los pacientes pierden la conciencia, entonces inmediatamente a emergencia. A emergencia. ¿Y qué se hiciera, por ejemplo, si un paciente descompensado viene con una glucosa en 350 de emergencia? ¿Qué debería hacer un médico general para estabilizar al paciente? Bueno, en ese caso, Diluir tendríamos que bolitas. primero hidratarle. Entonces la hidratación nos ayuda bastante y dependiendo de los niveles de glucosa que tengamos, utilizar ya sea insulina rápido, dependiendo igual el ámbito en el que estemos. Muchas de las veces en un centro Estoy en de un salud centro, claro. no tenemos a veces ni suero. Claro. Entonces, todo eso. Pero si no, igual, o sea, la hidratación, vigilar los signos vitales, el estado de conciencia del paciente y toda esa cosa, tratar de, donde estemos, de estabilizar y mandar a una casa de salud que tenga ya todas estas cosas para monitorizar, ¿no? Entonces es muy importante tanto ver una hipoglicemia como una diabetes descompensada, entonces son factores que necesitan atención inmediata. La diabetes es una enfermedad que da complicaciones, Doc. Me acuerdo que estudiaba las microvasculares, las macrovasculares, y entre las microvasculares las más llamativas son nefropatía, el riñón, lo que usted mencionó de las diálisis. Exacto. ¿Pacientes con enfermedad renal tienen riesgo de presentar diabetes o pacientes con diabetes tienen riesgo de presentar enfermedad renal? Como comenzábamos a un inicio de esto de la diabetes, antes decían que todos los pacientes iban a entrar a diálisis, a presentar todas esas complicaciones, pero si el paciente está controlado, metabólicamente todo está bien, entonces disminuye muchísimo las complicaciones, ¿no? Obviamente un paciente que no está bien controlado, que no toma su medicación, no acude a sus controles, no se cuida la alimentación, va a presentar ya estas complicaciones, principalmente a nivel renal, cardíaco, a nivel oftálmico también, que va a presentar todo esto, y entre esos también va a incluir esto del pie diabético, pues son pacientes mal controlados los que van a presentar todo eso. Entonces obviamente... Cuando yo, disculpe que le interrumpa, cuando yo roté de cirugía vascular, me acuerdo que el cirujano vascular, mi tutor, me dijo, esos pacientes que se les amputa son pacientes descompensados, problemáticos, que no tienen orientación, que no cumplen el tratamiento y que no les quieren en la casa. Porque la diabetes Sí. es una enfermedad para personas inteligentes, para personas dedicadas, con disciplina. Sí, como toda enfermedad, entonces debemos tomar la medicación si así lo amerita, cuidarnos, porque obviamente preferible gastar en el medicamento que después gastar en una diálisis. Y obviamente esto va a interferir bastante en la calidad de vida del paciente, entonces todo esto es mejor. Muchas de las veces nos llegan ya los pacientes ya mal controlados en las últimas, ya con insuficiencia renal y todo eso, y a veces culpan al médico, pero muchas de las veces es por la mala adherencia al tratamiento mismo, la falta de predisposición, la falta del paciente. Entonces eso también. Y sí hay casos a veces de los colegas que, por ejemplo, no guían correctamente al paciente o así. Entonces muchas de las veces es mejor algo decir yo no sé, Claro. a que querer hacer algo que no estamos todavía con el conocimiento para realizar. Entonces tenemos, al menos estos tipos de enfermedades son multidisciplinarias. Entonces va el endocrinólogo, el nutricionista, si hay complicaciones, pues el nefrólogo, el cardiólogo, el oftalmólogo. Incluso a los diabéticos se les recomienda por lo menos una vez al año ir donde el cardiólogo, el nefrólogo, para que revise a ver cómo está, a pesar de que nosotros debemos pedir todas las pruebas para ver cómo está trabajando principalmente el riñón, pero todas las patologías son multidisciplinarias. Ventajosamente ya estamos teniendo especialistas ya en todas las ciudades, que ventajosamente ya no necesitamos ir a ciudades grandes porque ya hay especialistas de cerca, entonces se evita el viaje también, que puede ser a veces un poquito feo estar viajando a ciudades grandes, del tráfico principalmente, entonces todo eso influye. Entonces para cualquiera de estas enfermedades lo importante,
acudir al médico y que el médico le prescriba el medicamento adecuado, la dosis adecuada, ya que cualquier tratamiento va a ser dependiendo del paciente, ya que no todos somos iguales. Muy ameno, Doc, este conversatorio sobre esas enfermedades frecuentes. Me conversaba que usted se formó en Rusia, vino a estar trabajando en Quito, vive en Salcedo. Una etapa suya de docente, una faceta suya de docente también existe. Le gusta la docencia. Me Bueno, comentaron ahí que es tutor de un posgrado de la UDLA. Sí, bueno, en el hospital que trabajo, entonces hacen la rotación de endocrinología a los doctores posgradistas de la UDLA, entonces ahí también brindo la parte de docencia hospitalaria, entonces es en este sentido. ¿Cómo ve a los nuevos posgradistas Bueno, de su especialidad? son chicos súper... No sé cómo estará ahorita los sueldos de los posgradistas. Bueno, en ese sentido todavía no han llegado a algún acuerdo hasta lo que sé. Pero, bueno, son chicos súper inteligentes, que les gusta, bueno, lo que hacen y lo principalmente que son buenos seres humanos. Hay que Entonces, tener vocación también. aparte de eso, Amor. además de eso, tenemos que ser humanos. Hay una palabrita que me gusta mucho más de la medicina, que es empatía. Entonces hay que ponernos en los zapatos del paciente, ¿no? Entonces, por más buenos médicos que seamos, los títulos que tengamos, seamos máster, PhD, yo que sé, todas estas cosas, al final el título nos va a servir a nosotros, todos los reconocimientos a nosotros, lo que sabemos le va a servir al paciente también, pero nunca debemos dejar de ser humanos. Muchas de las veces el paciente se va a sentir contento con su atención en sí, que con el medicamento que le va. O a veces me ha llegado a agarrar pacientes tristes y me he dado cuenta que solo quieren conversar. Eso es. Más que el dolor, solo quieren atención, conversar. Sí, como les digo a los pacientes, a veces uno mismo no tiene confianza en la familia y como que se siente mejor desahogándose con alguien más. Entonces es algo que nos ayuda bastante y es muy satisfactorio a veces que el paciente le diga, se levante y le abrace, a veces lloran abrazándole. Entonces creo que el paciente, además de necesitar su tratamiento farmacológico y todas estas cosas, necesita también ser escuchado, que es algo primordial que debemos tener, que no nos quita 1 o 2 minutos de nuestra consulta escuchar al paciente desde que va entrando. Bienvenido, siéntese, importante, ¿tiene alguna pregunta? Porque es mejor preguntar ahora que tenemos acceso a redes sociales, que la mayoría viene, yo vi en TikTok esto, o me dijo el vecino esto, lo otro. Entonces yo les digo a los pacientes, pregunten ahorita algo que deseen saber, para después no estar confundidos o haciendo alguna otra cosa que no necesitamos. Entonces todas estas cositas que al parecer son sencillas ayudan bastantísimo en la consulta, le ayudan al paciente. Entonces el paciente, además de sentirse aliviado por su enfermedad, se va a sentir igual aliviado emocionalmente. Doctor, una pregunta de los seguidores dice: ¿cómo se trabaja con un paciente que tiene hipotiroidismo con problemas de ansiedad? Ya, el trabajo en este caso es tanto, bueno, el hipotiroidismo que lo controlamos nosotros, depende si es un hipotiroidismo ya controlado, que ya sería nuestra rama, pero ya si es la ansiedad, ya es otra especialidad, que sería, bueno, tanto con el psicólogo, de necesitar ya medicamento, con el psiquiatra. Entonces, como vamos viendo, ya es algo multidisciplinario. Entonces yo no me puedo meter a mandar algún tipo de medicamento que no me compete, porque igual obviamente el especialista en este caso tendrá que hacer su evaluación y todo eso para realmente ver si necesita el paciente su medicamento para esto. Doc, ¿qué mensaje le daría a los nuevos posgradistas de endocrinología del Ecuador? Que la endocrinología es una especialidad, se puede decir, nueva. Es algo muy bonito, y lo que, además del conocimiento que ganemos en las rotaciones que hagamos, lo
lo fundamental, no solo para los podrestas de endocrinología, sino para todos los médicos y no solo médicos, para todos los profesionales, mostrar empatía, ser humanos, eso nos va a llevar lejos. Entonces la humildad, la humanidad, la honestidad nos va a ayudar bastante y a llegar lejos. Y nunca, al menos en la rama de salud, hablar mal de un colega. Claro. ¿No? Espero escuchar que vengan y digan, no, ese man no sabe, o Y de he ganas visto se fue bastantes donde él. colegas que hacen eso y la verdad Se ve feo, al menos a uno no le han enseñado eso, entonces esas cositas también se llaman. O sea, si usted no está de acuerdo en la opinión del otro colega, quédese para usted y no exprese eso con el paciente, ya que se ve feo que diga, de ganas fue donde él, este man no sabe y cualquiera de estas cosas. Entonces, todas estas cositas son muy, muy importantes. Creo que además del conocimiento que tenemos, lo humano nos hace grandes. Una última pregunta, Doc. Para concluir este podcast, y sé que nos va a regalar una clasecita. Hoy Sí. una clasecita, pilas muchachos, a los que quieran aprender. Doctor, ¿cómo ve usted el auge de las redes sociales en la medicina aquí actualmente en el Ecuador? Y tiene TikTok, tiene Instagram, tiene redes sociales, se maneja, ¿cómo está? ¿Y cómo le ve a futuro? Sí, bueno, de inicio no era bueno, hasta ahora no tengo todavía esa chispa para prenderme y de lleno a las redes sociales, pero uno por la necesidad va viendo que esto es lo que está en auge ahorita, entonces hay que adaptarse a lo nuevo, ¿no? Entonces esto, además de ayudar a dar información a los pacientes, también obviamente uno trabaja por tener su estabilidad económica, hacer sus cositas y todo eso, porque no vamos a vivir de Claro, gracias también o de toca aplausos. pagar luz, teléfono, Y internet, sobre todo- gasolina. Y sobre todo tenemos que mantenernos capacitados, entonces aquí al menos en los libros he encontrado bastante bibliografía, Todito de libros médicos. Bibliografía de buena, endocrino hay algunos de bonitos. endocrino, de ecografía, entonces hay material bibliográfico bueno que al menos yo más me gusta, o sea, leerlo en físico. Claro. Entonces, Eso les decía a mis seguidores que en pandemia yo utilizaba en PDFs y Ah. después se me formateó la compu y ya se perdió todo sí, lo surreal. entonces ahí, Físico eso también es no es físico. que valga unos 5 o 10 dólares, cuesta el material bibliográfico, hacer cursos igual cuesta, Es una inversión. ir a unos congresos igual cuesta, es inversión tanto para seguirnos capacitando, Y para los pacientes también. Entonces, Una claro, mejor es para el atención. beneficio del paciente, entonces, ahora vemos que las redes sociales son las que venden, entonces, nos ha ayudado bastante, nos está ayudando tanto a los médicos como a los pacientes, pero también su uso se ve que hay personas, o sea, que no, Sí. en lo nuestro, no son de la rama de la salud, entonces muchas de las veces desinforman a los pacientes y lastimosamente Y a veces el tienen paciente- hasta más seguidores que el médico. y a veces el paciente hace lo que ve en estas situaciones y, como digo, ya viene el paciente ya en malas, ya descompensado y uno trata de sacar al paciente de ese estado. Entonces, yo al menos veo que las redes sociales utilizadas de buena forma son una gran herramienta para... ¿Tiene nosotros. TikTok, Doc? Sí, tengo ¿Cómo TikTok. le encuentran? Justamente ahorita están transmitiendo ahí. Voy a buscarnos como Dr. Francisco Bonilla en cualquier red de Instagram, Facebook, Doctor Francisco TikTok. Bonilla. Ajá. Sí, entonces, como les mencionaba, trabajo en Quito y todos los fines de semana vengo hacia Salcedo, que es mi tierra, y tenemos una frase muy conocida en Salcedito que dice: mi Salcedo de morir. Entonces, Muy bonito, eso, y uno es terco y quiere sobresalir en su tierra, entonces eso, y cualquier duda a los colegas, a los médicos principalmente, a los pacientes que tengan, con gusto estoy para resolver cualquier duda, cualquier pregunta, al menos a los colegas. A TikTok sí vale médicos. escribirle un mensajito así. En las redes ahí tiene mi número de atención, entonces cualquier duda, Doc sabe que tengo este paciente, estoy haciendo la rural y todo eso, que
con confianza pueden hacerlo, entonces estoy presto para Ahí sigan para al doctor, ayudarles. chicos. Mejor un Dios le pague, Doc, por aceptar la invitación aquí a Libros Médicos Ecuador, por venir hasta esta hermosa ciudad de Ambato. Estamos aquí justo en la biblioteca, mega biblioteca que tiene Libros Médicos Ecuador, y Sí, gracias por la invitación. Fue un conversatorio muy ameno, muy bonito, aprendí bastante. Siempre se aprende de grandes especialistas, y que nos muestre un poquito del tema que trajo Edo. No sé qué Sí, tema no. nos va a explicar un poquito. sí, igual nuevamente gracias a Libros Médicos por la invitación. Yo la verdad pensé que ya lo del podcast estaba ya caminando, que había algunos episodios, pero... No, este me es el llevé primero. La Y sorpresa se de vienen que con más especialistas y... me llevé la sorpresa que grandes fue el especialistas, primer sí. episodio, y qué grato ser el que inaugure esto. Por lo general en la familia decimos que tenemos buena espalda porque cuando vamos a algún lugar a comer comienza a llenarse, entonces de igual Entonces manera va a esperemos ser que aquí. vaya bien en los podcasts. Y la verdad recomendar los libros que tiene aquí el amigo porque son muy Son buenos, buenos. Tiene títulos para un montón de ramas. Medicina, odontología, psicología, obstetricia, de todo. Sí, Nutrición. son libros todo. más que todo actualizados, y ventajosamente ahora tienen incluso los ebooks que nos ayudan bastante. A veces no puedes llevar el libro a todos lados, entonces ahí tiene alguna duda, lo abren en el celular, en la tablet. Entonces ya son, por ejemplo, herramientas que nos ayudan muchísimo en todo sentido. Y sí, vamos a hablar un poquito, algo en general del cáncer de tiroides para ya no aburrirles más, y como decía, cualquier duda que tengan puede escribirme a las redes sociales para resolver las dudas que tengamos. Entonces, una pequeña introducción acerca del cáncer de tiroides, el diagnóstico, bueno, igual que hablamos un poquito, el tratamiento y todas estas situaciones que hacemos, como una reseña breve de esta enfermedad. Listo. ¿Quiere agüita de pronto? O- Si es que hay un vasito, Sí, por sí. favor. Gracias. Hasta eso seguimos acomodándonos ahí. Perdón, Doc. Muchas gracias. No se vayan de live, chicos. Va a venir una clase magistral de cáncer de tiroides Muchas gracias. para los interesados. Ya. ¿Listo? Ya. Síganlo. Pásale. Pásale. Ya. Eso fue. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del cáncer de tiroides. Como comentamos, es una enfermedad que ha ido tomando más terreno a nivel general. Entonces, esto se ve por las situaciones que mencionamos, que principalmente es por el incremento en ecografías que se va realizando en nuestro país. Entonces, actualmente el cáncer de tiroides es el sexto cáncer más en el puesto que tenemos a nivel de Ecuador, por todas estas situaciones que vamos viendo, ¿no? Y ventajosamente, como explicamos, es el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es el cáncer menos agresivo que tenemos. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, este es más prevalente en las mujercitas que en los hombres, como podemos ver en la pantalla. Entonces, las mujercitas está en el tercer lugar, como el cáncer de tiroides, después del de mama y el de cervix. Sigamos también. Entonces, como vemos en este grafiquito, la incidencia es más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Entonces, no es que porque a los hombres nos da menos, esto va a ser menos agresivo. Además de que no es común en los hombres, creo que el género mismo hace que seamos ya de por sí malos pacientes. Entonces, esto también sería un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Ya. Entonces, ventajosamente la mortalidad de este cáncer, como vemos aquí, es muy baja. Nos dice que es del 0.75% por 100.000 habitantes. Entonces, es una estadística muy baja. Y aquí lo importante, los tipos de cáncer que tenemos. Entonces, tenemos principalmente el cáncer diferenciado de tiroides. Este tipo de cáncer vamos a tener
cáncer papilar, que es el cáncer de tiroides más común, entre un 80% más o menos de la población. Entonces, después sigue el folicular. Tenemos otros tipos igual de cáncer que son ya más agresivos, como el anaplásico y el cáncer medular de tiroides, ¿no? Pero ventajosamente el cáncer más común que tenemos es el cáncer de papilar de tiroides, ¿no? Y esto va a ser dependiendo a las células que van a afectarse para producirse estas variantes del cáncer de tiroides, digamos. Entonces, los factores de riesgo, como toda enfermedad, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Los no modificables, como ya sabemos, el género, la edad, el factor hereditario y, bueno, enfermedades genéticas. Y los modificables, todo lo que es estilos de vida, obesidad, el alcohol, tabaquismo, bueno, antes que era muy común el déficit de yodo en la alimentación, digamos. Entonces, en el diagnóstico, esto va en sí más basado al personal de atención primaria, ¿no? Una buena anamnesis, como ya sabemos, para todos, las preguntas, los antecedentes familiares principalmente, nos va a ayudar bastante. El examen físico principalmente relacionado a una inspección en el cuello, si palpamos algún nódulo principalmente, si observamos bocio o algún ganglio linfático sospechoso, y los exámenes complementarios, como comentábamos acerca del el examen de sangre para ver la función tiroidea, lo que hablábamos principalmente TSH, T4, y dependiendo podemos pedir igual anticuerpos antitiroideos. Y muy importante en relación al cáncer de tiroides, una ecografía de cuello para ver si es que existen nódulos. Sigamos. Entonces, la anamnesis, como hablamos de la historia familiar, los antecedentes, los hábitos también que conllevaría. Continúe. Y el examen físico, ¿no? La maniobra que utilizamos, la de Kervine, para examinar principalmente el cuello, palpar la tiroides y cadenas ganglionares que tal vez pueden estar presentes, y según eso igual pasaríamos a los exámenes complementarios. Siga, la siguiente. Los complementarios, como hablamos, los exámenes de laboratorio para ver la función tiroidea, los exámenes de imagen, que en este caso sería el eco del cuello, si es que amerita es los exámenes, que bueno, esto es ya dependiendo el criterio en este caso del especialista. Sigamos. Ya. En relación al cáncer de tiroides, esto es muy importante en la ecografía, los nódulos. Entonces, dependiendo de las características de los nódulos, tenemos las escalas. En este caso, el ACR-TIRA, que es del Colegio Americano de Médicos Radiólogos, es el que nos va a dar las características del nódulo, y según esto, ver si es que el nódulo necesita realizarse una punción o, por lo general, mantenerlo en seguimiento. La punción, que es para estudiar si el nódulo en sí es benigno o maligno. Entonces, dependiendo del resultado de esto, nos orientará a continuar ya sea con el seguimiento, que es en el mayor de los casos, el seguimiento ecográfico, o si el paciente amerita algún tratamiento quirúrgico. Sigamos. Y el tratamiento, importantísimo en esto del cáncer de tiroides. El tratamiento, si es que ya detectamos en una punción que es un nódulo maligno, el tratamiento a seguir es la cirugía, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del nódulo y del criterio del cirujano, es muy importante esto también, que la cirugía, ventajosamente ahora tenemos cirujanos de cabeza y cuello, que son los que van a operar esta patología, ¿no? Entonces, al ser ellos los especialistas en esta situación, ya por ende nos evitamos bastantes efectos adversos de una cirugía. Dentro del tratamiento, ya una vez de la cirugía, es muy muy importante el tratamiento con levotiroxina. Y como comentábamos en el podcast, los niveles de TSH, dependiendo del riesgo de cáncer que vamos a tener, van a ser otros. Entonces, los valores de rango que nos da el laboratorio son muy distintos, y esto ya debe ser manejado
por el endocrinólogo. Lo principal, si un paciente les llega a su consulta, tiene antecedente de cáncer de tiroides y le ven la TSH muy baja, no modifica la dosis. No, esto debe ser manejado principalmente por el endocrinólogo. Entonces la dosis la modificamos nosotros. ¿Qué sigue después de la cirugía? Dependiendo del histopatológico, clasificamos, estadiamos si es que es un riesgo bajo, intermedio alto o un riesgo alto, para ver si el paciente amerita el yodo, si amerita, ver la dosis del yodo que necesita, y el seguimiento con imágenes estructurales y los exámenes, que ahí sí ya en el seguimiento vamos a ver los marcadores tumorales, que va a ser la tiroglobulina y el anticuerpo antitiroglobulina, ¿no? Entonces, como vemos, el cáncer de tiroides, su tratamiento es muy distinto a los otros tipos de cáncer. Aquí lo que damos, levotiroxina, el yodo. Entonces vemos que en este tipo de cáncer al menos no hay quimioterapias u otras terapias agresivas. Entonces esto es lo bueno del cáncer de tiroides. Y por lo general a los pacientes los hacemos el seguimiento cada 6 meses, cada año. Entonces de cada paciente, ¿no? Entonces, como hablamos de esto, vemos que es un tratamiento multidisciplinario. Va del imaginólogo, que haría el examen, la ecografía, la punción, que es realizada por el patólogo, la cirugía por el cirujano de cabeza y cuello, y el seguimiento del cáncer por el endocrinólogo. Entonces sería una pequeña introducción acerca del cáncer de tiroides, y muchas gracias. Gracias, doctor, mejor por la gran clasecita de cáncer de tiroides. Vamos a responder los últimos mensajes, chicos. Vi que le ponen excelente profesional, excelente ser humano. Soy paciente del doctor Francisco Bonilla. Saludos desde el Tena. Un gusto. Karina. Gracias, un gusto. Aquí están todos Acá están los comentarios. Y bueno, dentro de esto también quiero recalcar que hay la posibilidad de dar teleconsulta. Entonces esa también es una herramienta muy importante, que hubo un auge en esto del COVID, entonces nos ayuda bastante a la atención al paciente también. Como por ejemplo tenemos pacientes del oriente, que al menos por esto de la situación viral se les dificulta bastante trasladarse. Entonces en la posibilidad damos también la teleconsulta a estos pacientes. Gracias, muchachos. Se vienen más podcasts aquí en Libros Médicos de Ecuador. Se va a subir a las plataformas. Vamos a transmitir aquí en live los podcasts. Mejor un Dios le pague, doctor, por la invitación. De aquí van a salir full tips igual para el canal de Dr. Gavilanes Clips. Sí. A don Joao por Libros Médicos de Ecuador, es el gerente. Tienen todos estos libros, los mejores libros del Ecuador, que hizo esto posible. Muchachos, Dios le pague. Vamos a seguir haciendo podcasts. Cuídense. Saludos. Gracias, doctor Esael, muy bien. Te viendo, gracias. Gracias, doctor. Mi doc, véngase para acá, por favor, para que se sirva un pequeño, Chévere. una pequeña La comidita. producción. Gracias. Usted también, don Gavilanes, venga por acá. Sírvese, mi doc. Ya le traigo los platitos para que se vaya sirviendo, ¿ya? Ahí llegamos a un videito para 88. Y 35.000 likes. Sí, era mío, y le enchió tanta. El cafecito es pasado, por eso se está demorando. ¿Qué será de hacer? Ahí está la pincita, ahí están los pitchers. Esto de aquí es para la frutita. Y de ahí sigues con unos jamoncitos, un quesito. Ahí también está una rica salsa para los pancakes. Sígame, don Gavilanes. Venga, mi amiguito, siga. Siga, por favor. Ya le traigo su cafecito pasado, ¿ya? Está diciendo que es mi súper. A ver si no aguanta todavía. Ya le traigo, cojan nomás los huevos porque sí hay. Estamos ahí ya calientitos todo. ¿Y usted, Doc, trabaja aquí? En libros. No hay libros aquí en Ampas. No, por el momento. Voy a ver en diciembre a ver si camello con unos manos de la clínica que me estaban buscando.
Yo acabo de arrugarlo, usted está haciendo arrugarlo. Ya acabé recién. Ojalá salga y ponga. Buenos días. estamos? Buenos Bien. días. Aquí está cafecito. Igualmente. Esa chiquita, ahorita ahí está la panilla mejor. Esos banquetes con esa salsa son. Es. Gracias, mi música. Más con el niño estaba diciendo que yo también. Ahí está para la tutita. Ya está ahí. El café. ¿Quién nomás quería cafecito? Te envido pasadito. Gracias. Que le paguen. Tengo también arriba. Ay, sí, jugué también. Piden Ay, café pasadito. menos porque no había espacio. ¿De Piden pronto cafecito juguito? pasado. Entonces, decidí Ya vas a conocer hacer con mis padres que siempre me han apoyado. Gracias a ellos soy lo que soy A ver, ahora. cafecito, usted, mi supervisor de Entonces, redes. ellos me han apoyado. Entonces, Así hubo que una idea que fue algo por ahí, después ya analizando. Que me propuse y después Y ahorita ya levanté la no calidad. cualquiera va a tomar la decisión así por así, no irse a un país que No, has olvidado sin azúcar a mi mujer y ahorita cabreado cuando pone jugo sin azúcar. ¿Quiere el cafecito pasado? ¿Juguito o cabellán? Pues cabellán. Si le guardo todo. Ya lo puedo utilizar. Más cafecito por acá. Tengo que dejar de cocinar todo. Si no, el doctor Francisco Bonilla me golpea.